Bienvenidos a Latidos de la Educación, un espacio de divulgación de la investigación educativa en donde nosotros, la doctora Urid Ramírez y yo, Ari Morales, entrevistaremos a diferentes investigadores e investigadoras para que nos platiquen y expongan sobre sus descubrimientos, sus aportes teóricos y sus propuestas educativas que merecen ser reconocidas por el aporte significativo a la educación y que merecen ser dados a conocer. Bien, pues saludo a mi compañera Urid Ramírez. ¿Cómo estás? Hola, Karim, muchas gracias. Y también damos la bienvenida a nuestra compañera, la maestra Raquel Paulina Arce Negrete, y voy a explicar un poco sobre su reseña. ¿Sabe? Ella es estudiante de doctorado en educación, saberes disciplinares, procesos de enseñanza y aprendizaje en oferta, en el Centro de Actualización Magistral en Zacatecas. Tiene una maestría en Ingeniería Administrativa y Calidad en la Universidad de La Salle Bajío y la licenciatura en Ingeniería en Biotecnología en el ITES Querétaro. Y el texto que vamos a revisar el día de hoy es Lectura de las realidades, un estudio de caso sobre el trabajo de los docentes en formación en el área del diagnóstico educativo. Entonces, Raquel, platícanos un poquito, así a grosso modo, de qué trata tu investigación y desde qué mirada lo realizaste. Bueno, antes que nada agradezco estar aquí con ustedes en este espacio. Espero contribuir a la comunidad pues que se está intentando formar y en ese sentido pues cualquier señalamiento que me quieran hacer es bienvenido. Básicamente nosotros tenemos que esta investigación sale del trabajo que viene y se realiza desde lo que es la asignatura de práctica, bueno, del trayecto de práctica. Nosotros tenemos, me permito contextualizar, si me lo permiten, que la licenciatura en educación primaria es un programa que está compuesto de 8 semestres. Y durante los 8 semestres se vienen y se trabajan diferentes asignaturas que corresponden a diversos trayectos. Nosotros tenemos, al menos en mi opinión, que el articulador, no el fuerte necesariamente, pero sí el que se encarga de enlazar las demás asignaturas con lo que va a ser el trabajo ya viene en la primaria, son las que están ahí en el trayecto de práctica profesional. En su momento yo soy maestra precisamente de este trayecto de manera condicional precisamente por el doctorado que estoy, del cual ahorita yo soy parte. Precisamente porque yo estoy trabajando un poquito lo que es, bueno, no un poquito, bastante, la práctica reflexiva de los estudiantes e ir transformando pues hábitos. Ahí es donde pues yo vengo y pongo el concepto de hábitos como yo diría principal, porque estamos hablando de las formas en las que cómo se lleva a cabo la práctica. Y ahí es donde vengo y retomo lo que tú me pedías de con qué enfoque vengo y lo mantengo. O sea, yo creo que el enfoque de la intervención es un enfoque humanista. Porque al final del día lo que nosotros en las normales intentamos hacer es no habilitar, sino formar a estos futuros maestros que se van a insertar y van a trabajar, al menos en nuestro caso, en la normal de San Marcos, con niños. O sea, con el que es el futuro del país. Y tienen que ser personas con una calidad casi, me atrevo a decir, intachable, una ética bien pulida. Y tenemos que formarlos para ser personas que están valorando a los demás individuos como eso. Nosotros tenemos que, y así lo pueden ustedes checar en lo que son diferentes documentos, las mismas historias de formación de las normales, etcétera, que este movimiento neoliberal realmente lo que hace es que capitaliza y de alguna manera viene y rompe con el esquema del humanismo, del humano. Tú eres valorado por lo que produces, ¿sí? Y obviamente el docente es valorado porque también produce al que produce. Entonces sí, o sea, lo que nosotros estamos intentando recuperar mucho con este nuevo programa de estudios, que es el 2022, que tenemos ahorita en vigencia en lo que son las normales, es precisamente el enfoque humanista.
¿Cómo lo hacemos? Pues ahora sí que cada maestro tiene la capacidad de ir adecuando en su programa, ir trabajando cosas. En mi caso, nosotros teníamos ahí una situación bastante interesante en la institución, no estábamos trabajando presencialmente, estábamos en un trabajo en línea debido a remodelaciones de la misma escuela. Para los que no conozcan, las normales rurales usualmente tienen un contexto de internado, donde los chicos se quedan en la institución y trabajan o viven dos vidas, la vida académica y la vida asistencial. Las dos vienen y complementan lo que es el trabajo de los 5 ejes. No me voy a ahondar mucho en eso, es muy rica las historias de las normales, ahora sí que yo les aconsejo que si tienen oportunidad de leer sobre ellas, los lean, porque nosotros estamos hablando que desde ahí estamos viendo cómo se formó el país. Pero bueno, regresemos a lo que estaba yo diciendo. Tenemos básicamente, ¿sí?, que este programa, o sea, tuvimos que ejecutarlo en línea, a la distancia. Entonces dije, Dios, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer para que no se rompa esta conexión? Como vivimos en la pandemia, me atrevo a recuperar lo que fue la vivencia de la pandemia, no sé los demás, pero al menos desde mi propia carne, fue un momento como de mucha conexión y desconexión. Conexión porque sí estábamos al pendiente de los alumnos, pero en algún dado momento, en intentar asegurarnos que sí supieran las cosas, que desarrollaran las competencias, porque en ese momento todavía hablamos de competencias, no de saberes o de dominios del saber, teníamos esta idea de vamos a dejar trabajos que nos hagan esto para comprobar que, pero la realidad está en que se mecanizaban muchas cosas. Entonces el alumno tuvo un burnout, ¿sí?, se sintió poco apreciado, y que eran, ahora sí que otro número más, alguien en la pantalla. De hecho, era muy común y ustedes no me lo negarán, de repente los memes que salían de fulanito, ¿estás ahí? Sí, toca 2 veces, ¿no? Porque de repente era común encontrar ese escenario donde se conectaban, no ponían cámara. Recordemos que nosotros tenemos en normativa que no se puede exigir que se prenda lo que es la cámara precisamente por una cuestión de seguridad y privacidad. Entonces, pues, ante esas circunstancias, y por qué no decirlo, que estos chicos vienen del medio rural y donde estaban era la ruralidad, que no garantiza siempre condiciones estables de comunicación, en este caso internet, pues no podíamos decir no está, porque a lo mejor sí estaba, pero tenía un delay de segundos, ¿no?, lo que era la voz. En fin, regresando. Entonces digo, ¿cómo podemos recuperar esto? ¿Cómo puedo hacer que efectivamente en la práctica ellos no pierdan esta parte del humanismo? Y ahí es donde dije, ¿por qué no trabajamos proyectos sociales? No el diagnóstico en sí, o sea, proyectos sociales. Así se trabaja el diagnóstico. Al final del día nosotros cubrimos lo que vienen y señalan los planes de asignatura. Pero ese diagnóstico tiene que ser significativo, y tiene que ser significativo no solo para entender la realidad, para hacer una lectura de la realidad, sino también porque debe tener un uso, una función que venga y consolide. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí, que básicamente yo digo, vamos a hacer un proyecto social donde estamos ayudando a la sociedad, estamos reconectando al maestro, estamos dándole un poquito de ese valor perdido, porque hay un valor simbólico perdido de parte del docente en la población. Y intentando conectarlo, que vean cómo el docente sigue contribuyendo, y contribuye en activo no solo en la escuela, sino en otro tipo de horarios también. Sí, es interesante. Esta parte humanista que maneja el Plan de Estudios 2022 y que en general la educación en México ha adoptado en estos últimos años, viene siendo un parteaguas de los enfoques constructivistas, de los enfoques conductistas que se habían manejado en los planes anteriores, ¿no? Pero sí, esto de la pandemia y de repente de diferentes situaciones de cada centro educativo hace que la tecnología se use incluso de más, ¿no? Esas relaciones humanas, relaciones entre pares, se parece que se van alejando poco a poco, ¿no? Y pues eso es algo que en tu trabajo, que por estar aquí lo tengo impreso, sí, pues les vamos a dejar el link y la referencia a este trabajo aquí abajo en los comentarios para que lo revisen. Me parece sumamente interesante porque parte de trabajos o de una metodología que acerca más al estudiante a esta parte humana, a revisar estas partes del contexto, de las personas que están involucradas, desde sus vivencias y no solamente desde datos crudos y fríos que están ahí, ¿no? Entonces, a mí me interesó mucho esta parte, estos objetivos, y quisiera saber que nos explicaras un poco más
cómo surgen, cómo se plantean estos objetivos que tú mencionas en tu trabajo y al principio, cómo los imaginabas, si se puede decir, ¿no? Hacia dónde iban y si cambiaron o no cambiaron. ¿Qué pasó con estos objetivos? Bueno, como suele ocurrir, y quiero, ahora sí que discúlpenme si estoy rompiendo aquí una hermosa fantasía o quitamos un poquito los lentes rosas que de repente nos ponemos o nos ponen, ¿sí? La realidad está en que publicaciones, o sea, publicar está muy castigado, o sea, está muy castigado en términos de longitud, de cuánto podemos decir, ¿sí? Y también incluso de qué tan subjetivos, porque así uno quisiera hasta narrar toda su experiencia, como mencionas. No, pues yo inicié con el objetivo A y no me salió como tal, entonces se tuvo que volver a encuadrar, ¿sí? Y pues lo pusimos de esta manera, porque si no, no tenía sentido, ¿no? Desafortunadamente, eso es lo que muchas veces ocurre. En este trabajo no ocurrió tanto, pero sí ocurrió. ¿En qué medida? El objetivo, pues tal cual yo se los había mencionado, es el que tengo aquí, así que no sé si lo debería de leer, así que ustedes me dicen, nada más para que aquí el público sepa en concreto cómo lo puse. Sí, Ok, léelo. Ok, muy bien. Yo lo puse como describir cómo del artículo, describir cómo el trabajo de diagnóstico educativo se torna significativo para el estudiante a tercer semestre de la licenciatura en educación primaria, a ser conducido hacia la construcción de un proyecto social. Creo que como objetivo se cumplió, pero el camino para llegar a este objetivo cambió. Cambió porque la realidad está en que nosotros tenemos que cosas que nos juegan en contra. Y creo que todo maestro, no importa el nivel en el que se encuentre, te va a decir lo mismo. O sea, un diagnóstico requiere tiempo. Y requiere tiempo en muchos órdenes. Requiere tiempo para el diseño de instrumentos. Requiere tiempo para aplicarlos, para procesarlos, ¿sí? Y obviamente también uno requiere, como decían en el comercial, estar masticando, pensando, reflexionando, pues ahora sí que todas las potencialidades que tiene ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque efectivamente tú vienes y te lanzas a hacer un diagnóstico porque estás buscando algo concreto. O sea, todo diagnóstico tiene una necesidad de fondo ya. O sea, no te lanzas a hacer un diagnóstico nada más porque sí. O sea, en este caso, pues los chicos tienen que hacer un diagnóstico que venga y cubra 3 áreas. ¿Cuáles son estas 3 áreas? 3 realidades, 3 tipos de diagnósticos, que es el diagnóstico comunitario, donde ahora sí que la comunidad donde ellos se insertan, el diagnóstico institucional, es decir, la primaria donde ellos vienen y están trabajando durante sus prácticas profesionales, y lo que es ahora sí que el diagnóstico de su grupo. Entonces ya tenemos que pasamos de un poquito de lo general a lo particular, pero no es tan cierto, porque empezamos a ver una complejización en lo que es el diagnóstico. Son relaciones que se están retroalimentando constantemente. Entonces empezamos a ver congruencias, ¿no? Es decir, si yo tengo, creo que la lógica nos lo dicta, pero si me permiten doy un ejemplo. Si yo tengo una comunidad donde se ha normalizado, ¿sí?, la ausencia del padre, porque muchos padres se van a trabajar, o sea, migran, ¿sí?, o no están los 7 días en su casa, por X, Y o Z razón. Entonces yo tengo que la figura en general de autoridad entonces en la comunidad, ¿quién va a ser? La madre, ¿ok? De tal manera que digamos que eso es como lo que entendí en el diagnóstico comunitario. Cuando entro a la parte institucional, entonces vemos que quienes están involucradas en lo que es el desarrollo de las actividades, quienes tienen la conexión con la escuela, ¿quiénes van a ser? Pues las madres, ¿sí? O estas figuras femeninas, porque también es muy común encontrar el involucramiento de los abuelos. Muchas veces salen los 2 padres a trabajar, entonces quienes se quedan a cargo son los abuelos. Y de ahí vamos a lo que es la realidad del grupo, ¿sí? Donde vemos que esta relación a veces que el niño tiene con su mamá no es sana, ¿sí? Porque nosotros tenemos diferentes realidades. O sea, podemos hablar de que no es sana por el hecho de que no hay tanta comunicación, por una cuestión de opresión de parte de la misma madre, incluso de una sobreprotección, ahora sí que en una cierta desmedida. A lo mejor es muy excesivo decirlo de esa manera, no debería, así que me disculpo ante la audiencia si lo consideraron de repente muy directo, pero repito, es una opinión y siempre se maneja con cautela todo esto. Pero ¿qué vemos? Vemos que el trabajo que se hace con el niño, esa, por ejemplo, educación socioemocional que se lleva a cabo, tiene repercusiones en la mamá.
Entonces, si tenía una mala relación, mejora un poquito. Y luego se empieza a pegar como la gripe entre las otras mamás. Entonces, es muy padre estas relaciones que se retroalimentan. Y en ese sentido, yo considero que se ha hecho cosas muy buenas con la nueva escuela mexicana. Yo sé que todos le echan, así que a la nueva escuela mexicana, yo también le he hecho, no lo voy a negar. Pero al menos en este escenario, creo que dieron un golazo. O sea, tenemos que recuperar esa comunidad. Tenemos que recuperar ese contacto y comunicación con los padres. ¿Sí? Al final del día, quien articula todo, quien lo vuelve significativo, es la comunidad misma. O sea, yo recuerdo en mis épocas de juventud que los papás siempre era de, tienes que hacerle caso al maestro. Y el maestro, tienes que hacer caso a tus papás. Entonces, que estabas entre la espada y la pared, ¿no? Pero bueno, les estaba diciendo. Entonces, nosotros tenemos que los muchachos hacen estos 3 diagnósticos. ¿Cómo los hacemos? Sobre todo vamos a encontrar que, como ustedes notan ahí en lo que es el paper, es sobre todo naturaleza descriptiva. No llegamos a la fase explicativa. O sea, llegar a una fase explicativa implica una inversión de múltiples recursos que desafortunadamente no tenemos, porque al final del día, como dije, nosotros estamos sujetos a un plan de estudios. Y en el plan de estudios ya viene señalado cuántos días de práctica nuestros muchachos van a tener, que pueden negociarse, pero tampoco podemos desfasarnos mucho. ¿Qué más nos encantaría de vete todo el semestre? Porque al final, no lo neguemos, se aprende mucho en la práctica. O sea, creo que cualquier compañero mío que haya estado en una normal, en una institución de educación superior, que esté trabajando con una licenciatura en educación, puede decir que entre más tiempo pasa el muchacho, mejor se pule, mejor aprende. O sea, que conecta muchas de las cosas que de repente en la teoría, solo en la simulación de clase, se había quedado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, por ejemplo, en este tercer semestre, si no mal recuerdo, estábamos hablando de que eran solo 2 semanas. 2 semanas, me van a disculpar, así que ha pasado un poco de tiempo. Debería de haber sido más sensata, pero bueno, 2 semanas. Pero estas 2 semanas no se hacen corrido. O sea, ¿por qué? Porque se da tiempo a que el muchacho llegue a la reflexión. Nosotros siempre manejamos, y así lo tienen y lo mencionan diversos autores, que de hecho son los que se recomiendan a trabajar con los muchachos, que la reflexión de la práctica debe ser antes de esta, durante esta y al final de esta. Entonces tenemos que darles tiempo. No pueden ser 2 semanas seguidas. De tal manera que tenemos una primera semana y esta primera semana una cierta cantidad de días, ¿sí? Que en teoría deberían de ser 3, 4. ¿Sí? Bueno, de hecho en sí toda la semana debe ser, pero se hacen adecuaciones de acuerdo a las necesidades de la primaria. Luego vamos a hablar de esta cuestión de las primarias. Vienen y aprovechan para hacer su diagnóstico. Obviamente no podemos quitarle al docente al grupo, no podemos decirle, me presta su grupo 5 días para dar un buen de diagnósticos y que usted no cubra materiales. Al final del día siempre vamos a encontrar que el tiempo está en nuestra contra. Intentamos ser significativos, trabajar la transversalidad para que se vinculen diversos contenidos, se lleven a cabo diversos procesos de desarrollo del aprendizaje. O sea que los aprendizajes hasta cierto punto esperados, pero el tiempo siempre nos juega en contra. Siempre nos juega en contra. Entonces, agradecemos mucho a los maestros cuando nos dan este tiempo, pero entendemos que es limitado. Y sobre todo porque también los chicos no solo van y hacen el diagnóstico, también hacen labores de ayudantía, donde están apoyando al titular con lo que son diversos trabajos que se requieran, revisión de tareas, apoyo con algún niño, mientras está haciendo una actividad en concreto porque está un poquito más rezagado, todas esas cuestiones. ¿Sí? En fin, entonces nosotros tenemos que ¿cuánto te alcanza para ver? Realmente muy poco para entender estas 3 realidades. Pero tenemos que volver, o sea, que no sea solo mecánico, porque de repente nosotros encontramos, ¿sí?, que se mecaniza. Es muy común, me atrevo a decir, que tenemos que los estudiantes tienden a reciclar instrumentos diagnósticos. Y no es malo. O sea, no es malo porque al final del día sí buscamos ciertas cosas de manera permanente, ¿sí?, en cada semestre. Pero se tienen que adecuar. Y estamos también precisando cosas en las otras asignaturas que vienen y acompañan durante ese semestre. Si están trabajando geometría, si están trabajando alfabetización, obviamente vamos a encontrar que hay un mayor énfasis en cómo están los niveles de desarrollo de lectoescritura del niño. ¿Sí? Bueno, por decir. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Teníamos contemplado cierto trabajo, ¿sí?,
Pero de ahí tuvimos pues realidades. Estaba haciendo, si no me recuerdo, mucho frío y la jornada de clases se redujo. Entonces, en vez de ser la cantidad de horas que era, se redujo. Teníamos ahí que había, creo que, campaña de salud, entonces se volvió a reducir tiempo. De tal manera que hubo diversos cambios ahí, ¿sí? Se tuvo que priorizar varias cosas. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajo de equipo, y es lo que ustedes ahí ven, y creo que es algo muy sólido que siempre debemos de estar considerando. O sea, no es malo el trabajo individual, o sea, creo que el trabajo individual sí permite que el alumno sí o sí aprenda, o sea, tenga que salir avante, pero el equipo te ayuda, y si tú tienes una duda, me la puedes disipar, o entre los dos vamos construyendo, que es donde retomo lo que dijo Arim. O sea, recordemos que al final todo viene y nace de lo que es esta educación constructivista. O sea, creo que en ese sentido tenemos mucho de lo que es esta cuestión constructivista. Creo que la nueva escuela mexicana está muy basada en Freire, porque efectivamente viene y desprecia toda esta visión de la educación bancaria. No que no se trabaje en cuestiones de memorización, pero siempre es más como el trabajo de pensamiento crítico, de vamos a idear, vamos a investigar, vamos a estar construyendo entre todos. Tú tienes una parte, tú tienes otra parte, vamos a vincular, vamos a jugar, vamos a experimentar. Creo que eso es muy rico dentro de lo que es la nueva escuela mexicana. Pero bueno, ¿a qué regreso? Discúlpame, de repente yo soy de las que viene, va, o sea, si me voy mucho me avisan. Entonces tenemos estos objetivos específicos, ¿sí? Donde, por ejemplo, el primero que yo tenía, dar, conocer los aspectos y criterios establecidos por los estudiantes para la obtención de información relevante para el quehacer docente en la escuela primaria de práctica. Esto casi que cambiaron, o sea, ¿por qué? Porque no puedes realmente llegar a todos los criterios cuando no tienes el suficiente tiempo, entonces tienes que priorizar. En este caso, los chicos sí priorizaron correctamente, así que mis aplausos para ellos. Yo siempre me he sentido muy orgullosa de este grupo en concreto. Lo que es la caracterización de la elección, diseño, delimitación y validación, pues es algo que también fue cambiando. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando yo inicié a trabajar diagnóstico, al menos la parte teórica, yo con los ejercicios, estábamos metiéndonos a la parte cuantitativa, porque como les dije, se utiliza mucho lo cualitativo, pero en lo personal considero que ha ganado mucha relevancia esta triangulación, este entrecruce entre lo que se obtiene de los métodos cuantitativos y de los métodos cualitativos. ¿Ok? Y el método cuantitativo, ahora sí que el cualitativo tiene su maña en cómo se puede validar. ¿Sí? Ahora sí que incluso con un trabajo reflexivo, trabajo con expertos, como ustedes habrán visto por ahí, pues puedes validar un instrumento. Así que nos ponemos a pensar, ¿hay ambigüedad en las preguntas? ¿Obtienes la información que realmente quieres obtener? O sea, todas estas cuestiones. Pero cuando estamos trabajando la parte cuantitativa, ahora sí que depende de población, depende de la muestra, depende de si es una variable, múltiples variables, depende de incluso cómo lo vayas a procesar en algún momento. Algunas veces tú vas a tener ciertos instrumentos que aunque va a ser de carácter cuantitativo, lo que te están dando es una respuesta subjetiva que luego tienes que operacionalizar y eso conlleva también su propio chiste. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que eso cambió totalmente. Sí lo ponemos así, pero si se dan cuenta, ahora sí que para quien me lea me puede echar piedras, lo puede hacer, lo aceptamos, así es el mundo de la investigación, sobre todo es cualitativo. De hecho, en la parte de lo que es cuantitativa nos basamos más en una cuestión de visualización, uso de gráficas, un poquito promedio, y eso para ir jugando para que vieran cómo se movían de repente algunos datos hasta cierto punto. Se intentó operacionalizar de cierta manera. Yo siempre lo digo, son esos primeros pininos con los que uno crece, con los que uno va avanzando, porque es lo que utilizas al final del día para seguir construyendo. Y es lo que no se debe de despreciar. O sea, todo conocimiento es valioso y te permite un andamiaje. O sea, recordemos lo que decían. O sea, se tiene que lograr un andamiaje. O sea, acomodación andamiaje. O sea, es que regresemos a Piaget un poquito. Pero bueno, entonces yo diría que eso fue básicamente lo que más cambió. Evidenciar el nivel de análisis que se alcanzó, yo creo que fue algo que se consiguió. De hecho, me sorprendieron los chicos. Aquí es lo bonito de la docencia. Uno va con un plan, no se cumple, pero a veces tiene las buenas sorpresas.
tienes las buenas sorpresas donde efectivamente vienen y superan las expectativas. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Por ejemplo, yo me siento ahora sí que súper dichosa y creo que ahí lo puse, no lo puse ahí, pero lo he comentado mucho, sobre todo de un proyecto muy concreto que se hizo ahí, que era de unas chicas, bueno, para empezar, las prácticas de los muchachos se eligió que fuera en Trancoso, Zacatecas, sí, que era un contexto un poquito más urbano. A razón de que nosotros tenemos que básicamente cuarto y quinto semestre, de acuerdo a plan y programa, se estipula que sobre todo sea rural, particularmente para trabajar lo que es multigrado. Sí, multigrado nosotros tenemos que es medio rural. Entonces dije, pues que conozcan la dicha de tener proyector y luz. No, eso es un chascarrillo, no quiero que me pedren. Y ya ahora sí que los lanzamos a multigrado. Y sí, ahora sí que les fue y recuerdo mucho unas chicas que vienen y diagnostican y se dan cuenta por lo que les comentan las personas de la comunidad, porque siempre que llevan a la práctica intentamos que se queden en la comunidad. Tú no puedes saber de la comunidad si no lo vives. Y creo que eso es algo muy bonito de cómo se trabaja esa práctica en San Marcos. Porque yo, al menos de lo que he escuchado de otras normales, llega a ocurrir el escenario, no siempre, o sea, sí se quedan, pero hay algunos que van y vienen, y es restarle la experiencia, o sea, es restarle un poquito el cariño a esa comunidad, porque al final se hace por cariño las cosas. Sé que suena medio extraño, pero es cierto. Yo me he vuelto muy fan de Fraire con el doctorado, así que de repente lo saco a cada rato. Y es cierto, chicos, la educación es amor. Y para tenerle amor a alguien tienes que conocerlo, y conocerlo bien. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos se quedan ahí, viven entre las familias, platican, se hacen parte de ahí. ¿Sí? Entonces, se sienten con confianza las personas de decirle algo. Y ahí es donde nosotros vemos el trabajo de la educación socioemocional que ellos mismos llevan a cabo, así que de manera autoinducida, me atrevo a decir. Pero bueno, no se está tocando eso en este documento, simplemente lo menciono. Tenemos que les mencionar, es que yo quiero que ayude a mi niño a leer y a escribir, niños de secundaria. Estamos hablando de que dices, a ver, caray, se supone que ya para secundarias tienes 6 años de educación previa, donde al menos primer año estuviste en un proceso de alfabetización inicial intenso para aprender a leer y a escribir. Y que luego se sigue trabajando esta alfabetización, esta literacidad a lo largo de los siguientes años a través de diferentes propuestas. Pero llegas en esta comunidad y te das cuenta que en secundaria los niños tienen problemas. Y las mamás ahora sigue con confianza, les dicen, oiga, es que ayúdeme con mi criatura para que sepa leer y escribir, queremos ahora sí que, y le pagamos para que le dé clases, porque te habla de una necesidad. O sea, y estamos hablando que son contextos humildes. O sea, invertir dinero de esa manera te habla de un verdadero interés de la educación. O sea, que realmente sí consideran que es algo que valga la pena. Entonces, estas chicas se dan cuenta y dicen, vamos a poner un taller. Vamos a trabajar esta alfabetización, nos vamos a basar en el método de Fraire, que él utilizaba 40 palabras, si no me recuerdo, 45 palabras, ¿sí? Principales, con las que a partir de esas empezaba a construir. Eran obviamente palabras del medio mismo, en el que se encontraba inserta la persona, y lograba alfabetización en un tiempo muy corto, ¿sí? Ahora obviamente tiene sus bemoles, como todo proceso, ¿sí? Pero ellas intentaban hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que era un proyecto ambicioso, ¿sí? Ambicioso, que en una semana, no, eran 2 semanas, perdón, sí es cierto, se me olvidó, eran 2 semanas, en ese caso sí, eran 2 semanas. 2 semanas no se iba a lograr, no se iba a lograr. O sea, aunque ellas quisieran, francamente, si pudiéramos enseñar a leer en 10 días, porque son 10 días efectivos, pues nos quedamos sin chamba muchos, ¿no? Pero bueno, pero dices, hay que dejarlos soñar, hay que dejarlos experimentar. Yo en ese sentido siempre he tenido la queja de que a veces les cortamos las alas muy rápido, muy, muy rápido. Es bueno que intenten cosas diferentes. A lo mejor ahí es donde tenemos lo del ingenio del joven, ¿no? O sea, que el joven se arriesga, es el que construye métodos, imperios, hace porque se aventó. Mientras que los que ya somos más grandes, ya tenemos los descalabros de la experiencia y nos decimos, no, me voy a tener aquí y ya me quedó claro que no debo seguir. Entonces, yo al menos no soy de esa opinión de cortarle las alas muy rápido. Sí, de que enfoquen el problema, de que lo analicen, pero si se aferran,
adelante. No pasa de que hasta cierto punto el fracaso también enseña, hasta cierto punto, porque también tenemos que mediar. Una cosa es un estilo de aprendizaje totalmente donde los dejas, ¿sí? Que no es la idea, ¿ok? Y otra donde dices, ok, experimenta, pero estoy aquí, ¿sí? O detrás de alguna manera para que hagamos un rebote de preguntas, de reflexión, veamos cómo se puede adecuar. Y en algún momento ahora sí que hasta hacer la labor medio psicológica de, no, tranquila, tranquila, es que no iba a funcionarte por esto. Pero bueno, entonces fue muy rico, me gustó mucho el proyecto y particularmente porque abrió algo que no se pudo concretar, pero que habría sido muy hermoso. Y es la realidad que nosotros vemos de los niños de la calle. Esos niños que sacan pues de las escuelas y de repente los vemos ahí cargados haciendo malabares, ¿sí? O que tienen al hermanito ahí de la mano mientras estamos en los cruceros esperando que dé el SIGA, ¿sí? Y que son niños que no están en la escuela y deberían de estar en la escuela. O sea, no hablemos de eso, una obligación porque no es una obligación, es tu derecho. ¿Qué tenemos? Un niñito así, que ustedes lo ven ahí en el documento, que se salió de la escuela y tuvo que salirse para trabajar y ayudar en su familia. Y es que eso tenemos, pues ahora sí que lo magnífico del contexto mexicano que se vive todos los días. Al final del día, el mexicano está muy pegado a su familia, particularmente a su madre. Y pues ahora sí que no quieres que sufran o que sales y pues intentas mejorar la situación. Entonces este niñito quería mejores oportunidades. Decía, no tengo chance de ir a la escuela, pero a lo mejor puedo aprender a leer y escribir. Niño grande. Ya, o sea, no de 6 años, ¿no? Que se acerca con todo el valor, va a una primera sesión, pero como suele ocurrir, ya no continúa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las circunstancias no son tan benignas. Pero en ese sentido dices, pues qué bonito, porque ya le abriste una oportunidad a alguien, ¿no? Pero bueno, es lo que yo diría de los objetivos, lo siento. Como le dije, yo me cubro, si me dejan, yo me sigo. Fíjate que es sumamente interesante esto que nos has mencionado, todo lo que nos has mencionado, porque nos deja ver que precisamente los procesos de formación docente, ¿sí? Que aquí en México se hacen a través de las escuelas normales, ¿sí? Tienen que ver todas estas aristas, ¿no? O sea, tienen que ver el contexto urbano, rural, semiurbano, ¿sí? Y tienen que ver esta parte de diagnóstico de contextual, es decir, lo que es la familia, lo que es la institución, ¿sí? Lo que es el mismo infante, pero también leí, bueno, me adelanto un poquito, estamos en la elaboración de un libro que va a salir el próximo año, y una de los capítulos es precisamente el diagnóstico que hacen los alumnos de la normal aquí en Jalisco, pero hacen una cartografía ellos. Ellos revisan de manera como más específica qué existe en el lugar, ¿no? Pues está una tienda, está un parque, o sea, ellos van definiendo los lugares que existen. En este caso, por ejemplo, y tú desde tu experiencia, por ejemplo, con las aulas multigrado, ¿no? ¿Qué valor tiene el contexto físico afuera de las escuelas, por ejemplo? ¿O a qué te ayudaría? O sea, ¿qué tanto tiene que adentrarse el docente? Porque a mí me pareció algo como, y viva un poco más allá de lo que se hace dentro de la escuela, ¿no? Porque en la escuela pones instrumentos, no sé si instrumentos, entrevistas a lo mejor al que inicia en la primaria, juntas con los padres de familia, los ves conociendo un poco, pero ya como que ver la parte física que hay cerca de la escuela, se me hace a mí un poco más difícil de llevar. Pero desde tu experiencia y con estos chicos a los que tú les has dado clase, ¿qué consideras tú que podría aportarles? ¿O sería más difícil? ¿O cómo lo ves? A mí me encanta multigrado. O sea, no me entiendan, Dios me disculpe lo que voy a decir. Hacer seguimiento, o sea, no, que nosotros vayamos a ver a los chicos en multigrado es complicado.
porque como les dije, son comunidades rurales, de alguna manera marginadas. Ay, permítame un momento, se me está acabando la batería, nada más tardo 30 segundos en conectarme. Bueno, creo que es sumamente interesante. Esto que nos menciona Raquel es una muestra de las oportunidades que tiene nuestro sistema educativo y las nuevas visiones también que se enmarcan desde la NEM. Fíjate que mi primera experiencia docente fue multigrado. Sí, Que fuiste a la rueda. en una primaria multigrado, ¿no? De hecho, dos primarias multigrado que están muy cerca en dos comunidades relativamente juntas, y tenía que ir de una escuela a otra porque pues, estaban los dos centros, justamente porque no había docentes que querían ir a multigrado, ¿no? Entonces, sí, multigrado tiene una gran diferencia con la educación urbana, porque justamente el humanismo emerge todavía más, ¿no? Uno puede ver situaciones más, yo le digo más a flor de piel, en donde las necesidades sí se expresan, en donde las necesidades sí se llevan a cabo y sobre todo los docentes sí se involucran todavía más, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero que la educación multigrado nos puede dar para investigar bastantes cosas que podemos ir a aplicarlas más allá de solo la comunidad que está ahí, ¿sí? Y pues bueno, nos comentaba Raquel. Sí, lo siento. En mi defensa, no, ya no funciona mi batería, pero bueno, les cuento. A mí me gusta mucho multigrado. Hacer seguimiento en multigrado es complicado porque usualmente estas comunidades son un poquito marginales. Entonces estamos hablando de que muchas de las veces, no siempre, las rutas son como de súbete allá al cerro y de ahí le das para donde está el cactus. Bueno, no, ya estoy exagerando, pero sí llegan a ser difíciles. Tu vehículo a veces no trabaja contigo y dices, ¿cómo llego? Hay un arroyo pegado, ¿cómo rodeo? O sea, porque Google Maps te dice, está a 100 metros, pero esos 100 metros, ¿qué implica? Pero bueno, o sea, yo lo digo un poquito de chascarrillo. Pero realmente yo creo que multigrado es donde se forman bien como maestros. No que no se haga en urbano. O sea, creo que es un buen calentamiento hasta cierto punto. Pero el multigrado yo creo que realmente es donde comprenden más el valor de la comunidad. De la comunidad. Y como dijo Arimes, o sea, realmente no se termina. Se forma el humanismo, el humanismo con el que van, o sea, ese enfoque realmente con el que van a estar el resto de su carrera. Creo que es muy rico y se ha aprendido mucho de él. O sea, cuando venimos y hablamos de la nueva escuela mexicana y estos proyectos, que el STEAM, que este aprendizaje basado en proyectos comunitarios, en problemas, aprendizaje y servicio, que son las metodologías sugeridas más comunes, dices, pues está chido, discúlpeme en la palabra si no se debe utilizar, está padre, pero al final del día no es nuevo en multigrado, porque multigrado siempre ha trabajado transversalidad, siempre ha trabajado paquetes de conocimientos, o sea, donde tenías, porque, bueno, para los que no sean muy conocedores, me permito contextualizar, multigrado se le refiere a cuando en un aula estás trabajando con niños de múltiples grados. Entonces tenemos que usualmente un docente está trabajando con, digamos, si es una escuela unidocente o monodocente, depende de la nomenclatura que ustedes quieran utilizar, trabaja con niños usualmente de los 6 grados. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, primaria baja, primaria alta, como quieran ustedes denominarlo. Cuando estamos en bidocente, pues tenemos que son 2 maestros y típicamente uno trabaja primero, segundo, tercero y el segundo, cuarto, quinto, sexto. Puede cambiar ahora sí que dependiendo incluso de la cantidad de niños que se tengan cada uno. Por ejemplo, yo me ha tocado ocasiones en las que son bidocente, pero una titular trabaja primero y segundo y la otra trabaja tercero a sexto porque solo son 4 niños, por ejemplo. En fin, sí tenemos tridocentes, tenemos escuelas tetradocentes, donde nada más 2 son multigrado, pero bueno, o sea, ahora sí que para contextualizar.
Entonces, nosotros tenemos, ¿sí?, que para abordar a estos niños no le voy a decir, tú, Uri, vas a manejarme nada más esta partecita. Y tú, Arim, que estás en segundo, vas a manejarme esta. Se puede, sí se ha hecho. O sea, tampoco estoy negando que no se haga. Pero dices, soy un solo docente para muchos niños que están en diferentes procesos. Y digo diferentes procesos no solo de aprendizaje en términos del conocimiento, donde el de primero está aprendiendo a leer y donde el de sexto ya te está haciendo una carta de opinión. ¿Sí? Estoy hablándote de que tienen una diferencia en desarrollo cognitivo. O sea, yo sé que aquí tenemos diferentes teóricos, nosotros siempre manejamos con los muchachos a Piaget, ya sé que Piaget también está hasta cierto punto de alguna manera rebasado, o se ha construido mucho a partir de él, ya sea ante el refutamiento o porque utilizan parte de sus premisas, pero bueno, tenemos que efectivamente si hay cosas que se cumplen. O sea, por ejemplo, la capacidad de abstracción del niño todavía en sexto grado ni siquiera está realmente bien como tal, ahora sí que ni consolidada. Tenemos que estimularlos y tenemos que ayudarlos a que alcancen eso. Entonces, pues ahora sí que es un berenjenal. Estás malabareando 30 cosas al mismo tiempo. Entonces lo haces muchas veces con estos proyectos, donde trabajas paquetes de conocimiento y dices, ok, vamos a hacer todos un mismo producto. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un periódico, ¿sí? El niño de primero a lo mejor no me sabe leer todavía bien, pero ya sabe escribir algunas palabras, porque no los ponemos a hacer la tira cómica, ¿no? Entonces ya tenemos ahí dentro de lo que es el desarrollo del producto algo significativo donde se está poniendo en práctica y está siendo relevante lo que están aprendiendo. Con el de segundo, que ya está un poquito más, no, me voy a ir un poquito más grande, porque si no me voy a ir con segundo, tercero, cuarto, no les estoy dando plan como tal. Digamos que el de cuarto yo ya lo estoy poniendo a hacer la crónica de lo que fueron las Olimpiadas Deportivas de cuando juntamos a varias multigrado, ¿no? O algún evento deportivo. Digo Olimpiadas, pero algún evento deportivo. Entonces ya están haciendo nuevamente un texto que se integra en el periódico, de tal manera que cada quien aporta su pieza y está desarrollando, ¿sí?, su conocimiento, una habilidad concreta que está vinculada a su grado, a su nivel cognitivo, ¿sí?, o incluso a las circunstancias que le están rodando en ese momento en la comunidad. Porque también repitamos, o sea, esta retroalimentación siempre es constante. O sea, el docente siempre tiene que estar así que al pendiente. ¿Por qué? Porque digamos que ocurre un problema en la presa, pues lo utilizas como un medio de significación, porque es lo que los niños están viviendo. Ok. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que no es nada nuevo para multigrado trabajar proyectos. Utilizaban a Kilpatrick, utilizaban a De Crowley, ¿sí? O sea, básicamente no es nuevo. Entonces, dice la nueva escuela mexicana, así que como el meme, déjenme me quito esto, así multigrado. Entonces tenemos, ¿sí?, que yo digo que ahí es donde se pule mucho más y el docente es más concreto de lo que dice, de cómo planea, ejecuta las cosas y está llevando a cabo esta evaluación formativa, porque recordemos que si algo que trabaja mucho la nueva escuela mexicana es esta evaluación formativa. Ya no nos enfocamos en la parte final, que sí que se sigue valorando, pero estamos viendo cómo se está desarrollando en todo el proceso y estamos adaptando constantemente. Recordemos que al final del día es práctica reflexiva, reflexión. Ahora sí que siempre estamos mejorando, siempre estamos al pendiente. Por eso los maestros nos hacemos canosos, muchachos. Pero bueno, a lo que voy. Entonces, nosotros tenemos, ¿sí?, que para mí multigrado viene y enseña mucho. Y también, a veces nos apapachan demasiado. ¿Qué es lo que ocurre de repente en las primarias? Y no me van a dejar mentir ahí los que trabajan sobre todo en urbano y de repente tienen la situación de que los niños tienen celular y a lo mejor no censurado, se ha manejado algún tipo de política con respecto a su uso. Entonces tenemos que muchas veces haces una pregunta y ¿qué hace el niño? La busca, ¿no? Entonces nos mal acostumbramos, igual los alumnos, pues igual los docentes, ¿sí? De tal manera que si tienes un proyector, pues hago mi presentación PowerPoint, la pongo, ¿no? Hago unas bonitas animaciones, o me busco un software, ¿sí?, de algún tipo de juego y se lo pongo a mis alumnos para que ellos también estén interaccionando. En fin, ¿qué pasa? Pues que en multigrado no tienes muchas veces estos bienes. Y si los tienes, pues se comparten en la escuela. Entonces, a lo mejor a ti no te toca el lunes en tu grupo y me toca a mí. Bueno, así que tenemos estas circunstancias.
O si no, simplemente no puedes depender necesariamente de la tecnología. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se tiene que encender tu creatividad. La madre de la inventiva es la necesidad. Y si hay un lugar donde hay necesidad es multigrado. Entonces aquí es donde vemos que de repente los chicos sacan proyectos de innovación muy interesantes. Hacen materiales didácticos muy diferentes de los que típicamente utilizan. ¿Sí? Bueno, no voy a decir que en el 100% de los casos, pero sí vemos una evolución. Pero nuevamente, esto es por el reto que entalla multigrado. De tal manera que se llevan muchos de estos insumos, estas herramientas, estas actitudes, ¿sí? Hábitus cambia, a lo que ya el resto de su vida laboral, me atrevo a decir. No es fácil, desafortunadamente también debo de hablar de una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que las escuelas multigrado, pues por estar en una localización así que alejada hasta cierto punto, ¿sí? Presentan mucha rotación de docentes. O sea, presentan una rotación de docentes, en parte por la distancia, porque al final del día, pues estamos hablando de que están lejos de sus familias. Muchos docentes intentan acercarse usualmente a sus lugares de origen, ¿sí? Típicamente. Entonces, es válido a mi parecer, pero esto implica una rotación. También tenemos escenarios desafortunados, por ejemplo, de inseguridad, donde pues desafortunadamente pues es algo a lo que uno le saca y te dan un susto, te dan dos sustos, pues ahora sí que es un poco inevitable, me atrevo a decirlo. Entonces, esta rotación genera que pues ahora sí que los niños están trabajando de una cierta manera o con un cierto estilo 6 meses, un año y cambia, ¿no? También tenemos desafortunadamente las circunstancias donde, pues como suele ser, recordemos, el multigrado existe porque son poquitos niños, se tiene que dar el servicio de educación, ¿sí? Las distancias no permiten, ahora sí que, ¿ok? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando tengo cada vez menos niños en la comunidad o me migran más familias, pues me quedo ahora sí que sin alumnos. De tal forma que nos hemos topado realidades donde una escuela que, por ejemplo, era tridocente, se volvió bidocente. O si es ya bidocente, se vuelve unidocente. En fin. Entonces, no que vayan a desaparecer por completo, pero cambia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, multigrado, un tesoro difícil, bonito, ahora sí que una concentración de muchas emociones, algunos se quedan con un excelente sabor de boca, sobre todo, como les dije, por el trato que tiene la comunidad con ellos. Y es que es cierto, o sea, la comunidad te arropa muy bien, los cuidan, los procuran, y en ese sentido nosotros como docentes formadores estamos muy agradecidos por esos lazos que forman con los chicos, de repente así como que los superapapachan, pero está bien. Y en ese sentido, pues ahora sí que también buscamos contribuir a ellos. O sea, repito, que esta relación se mantenga y se fortalezca. Es lo que yo les diría. Sí, como hemos estado diciendo, las escuelas multigrado realmente son un gran semillero de esas perspectivas humanas, de proyectos, de creatividad incluso, ¿no? Pero también son puntos que tienen muchas carencias, en donde hay muchas dificultades, ¿no? Y considero que es un estilo, o más bien es un punto en el que se deben de atender desde las políticas educativas y sobre todo desde las acciones que los docentes hagamos ahí. Y en ese sentido, ¿tú qué dificultades viste, qué dificultades tuvieron tus alumnos que hicieron todas estas evaluaciones, que consideras que se deben de seguir trabajando, que consideras que deben de atenderse de manera prioritaria? ¿Qué descubrieron en este trabajo que realizaron? Ay, Dios mío, pero es un poquito ponerme en jaque. O sea, bueno, no a mí, pero un poco la realidad, como ustedes mencionan. Yo creo que es a veces los vicios que tienen las mismas escuelas. O sea, porque pues se desarrolla. Recordemos que todo medio tiene su propia cultura. O sea, uno se acultura, de hecho, al medio. Si ustedes me hubieran conocido, bueno, no, Arim sí me conoció de recién ingreso ahí a la institución. Si vienes y comparas, son dos radiografías totalmente diferentes.
Sí. Para entonces yo tenía más cabello, tenía mi piel bien. Bueno, pequeña broma. Dormía. Bueno, a lo que voy. Entonces, estas culturas, o sea, porque decimos, o sea, esta cultura institucional, pero la cultura institucional no solo es los proyectos que ellos trabajan, las dificultades que han visto con sus niños, son también las propias vivencias, las propias maneras de los docentes que están ahí, inmersos en el trabajo. Encontramos, así que realidades, pues lectura de realidad, al final, ese es el título que tiene el documento. O sea, encontramos realidades varias, donde aunque los maestros, la gran mayoría, se preocupa por sus alumnos, a veces puede caer de repente en una cierta indolencia de lo que está ocurriendo. De tal manera que pues dices, ok, si el niño presenta estas dificultades, ¿por qué no le sigues trabajando? Y pues no, mejor siguen con el plan. O sea, por ejemplo, ese tipo de circunstancias, hablando desde lo que estaba mencionando Arim. Otras que a veces los mismos docentes, y recordemos, es totalmente válido. Aquí para mí yo todavía lo considero totalmente válido. Recordemos que estaban estos chicos en tercer semestre en ese momento, entonces estamos hablando de que solo tenía 3 semestres en vigencia, o sea, 1 año y medio, la nueva escuela mexicana. O sea, todos llegamos en cero y ¿cómo se trabaja esto? O sea, estuvimos aprendiendo, estuvimos condicionando y ¿qué vimos? Como dije, las pequeñas mañas. ¿Cuáles son esas mañas? Que no sabes trabajar lo nuevo, entonces ¿a qué recurres? A lo que conoces, a lo que hacías antes. Entonces se vuelven algunas quimeras híbridos muy raros, ¿sí? Que el alumno dice, ¿emulo o no emulo? ¿Por qué? Porque a veces dices, es que es peor, bueno, no, pero esto ya es opinión mía, no estoy aquí diciendo nada de nadie. El problema es que a veces nosotros solidificamos, creo que sería la palabra, fosilizamos creencia o fosilizamos en algún dado momento maneras en cómo se hacen las cosas que a lo mejor no son las más adecuadas, al menos no para lo que es el modelo de la nueva escuela mexicana. Que también dices, pero es que también deben de saber adaptarse, así como lo vemos. Vamos cambiando con cada modelo porque desafortunadamente cambia gobierno, cambia partido, cambia modelo. O sea, tuvimos un modelo en el 2012, tuvimos otro modelo en el 2017 y tuvimos otro modelo en el 2022. Y para quien haga análisis de lo ocurrido en el 2017, encontramos que hay varios maestros que también hacían este quimerismo, donde retomaban ciertas cosas del 2012 y otras las trabajaban con el 2017. ¿Sí? Pero bueno, o sea, parte de esa adaptación. Yo creo que eso es lo que le generó más duda a los chicos. Otra, al final del día estamos hablando que son estudiantes que apenas están sumergiendo. O sea, recordemos que ahí estamos pasando por la etapa apenas de profundización, ¿sí? De profundización en lo que es la docencia, Entonces, no conocen mucho de las causas, ¿sí? A nivel social o de las repercusiones sociales o todo este trasfondo pedagógico, porque apenas están haciéndose de él. ¿Sí? De tal manera que, ejemplo, tienen un problema o identifican un problema, yo les puse una dinámica de lo que era el árbol de problemas. El árbol de problemas viene y se estructura en 3, ¿sí? Tenemos la raíz, el tronco y las ramas, ¿sí? Donde nosotros tenemos que el tronco es básicamente el problema ya bien identificado, o sea, el problema como tal que tienes ahí en tu comunidad, en tu aula, en fin, tu problema principal. Y en las raíces se supone que vienes y estableces las causas. Como dijimos, las causas pueden ser de diferentes órdenes, ¿sí? Entonces dices, a ver, los chicos que apenas están en este proceso de inmersión, de profundización, pues no conocen todavía bien, entonces todavía están haciendo una cuestión de experimentación, están sacándolo con la lógica pura, con su experiencia, porque aunque ellos lean, estamos de acuerdo que realmente para que esté bien fundamentado, pues no es una lectura de una semana, o sea, realmente no. O sea, si uno cuando está haciendo sus propias investigaciones, cómo no nos hemos quemado las pestañas leyendo, buscando referencias, viendo actualizaciones, porque esa es otra cosa. Lo que en algún momento se explicaba de cierta manera hace 10 años, ya no es lo mismo ahorita. Entonces, ¿qué tenemos?
tenemos esta cuestión de los chicos están un poquito dubitativos, están haciéndose de un criterio, están viendo qué tanto pueden rastrear y esto pues sí les genera ruidos. Y incluso los mismos efectos en algún momento les genera confusión. Yo, por ejemplo, les ponía mucho lo de las preguntas de los 5 porqués, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, le voy a poner, si me lo permiten aquí para la clase. A ver, Arim, digamos déjame pensar, tu compañera de trabajo está enojada, ese es tu problema, ¿ok? Y vamos a ver, así que las consecuencias de que esté enojada, ¿sí? ¿Qué es lo primero que me dice Arim? A ver, Arim. De las consecuencias, ¿por qué está enojada? Pues porque hice algo malo, ¿no? O sea, Okay. ¿Y qué tiene de problema eso? ¿Que hayas hecho algo malo? O sea, y el chico empieza a ver, ok, pero es que repercute, no repercute, es sin un impacto profundo, realmente es ligero, porque ahí es donde también empezamos a ver un poquito la justificación de la intervención, ¿no? O sea, porque vas a intervenir, pero lo intervienes porque realmente tiene un impacto. Es decir, digamos que yo puedo decir, tengo un barrito, pero yo puedo vivir con mi barrito. Con lo que no puedo vivir es con un clima de violencia contra la mujer, por ejemplo. Pero bueno, eso es en el qué, o sea, siempre es el qué, porque los haces pensar más. Igual el por qué con las causas. O sea, a ver, se te descompuso tu carro ya no, ¿cómo se llama? Ya no avanzó. ¿Por qué? Porque no tenía gasolina. ¿Por qué no tenía gasolina? Porque no tengo dinero. ¿Por qué no tienes dinero? Porque me lo gasté en el cine. ¿Por qué te lo gastaste en el cine? Porque estaba bien estresado. Entonces encontramos que la causa raíz es tu estrés. Entonces tu estrés fue la causa de que tu carro al final no. Entonces, encontramos que a veces cortar esta causa raíz es lo que viene y ayuda a darle solución realmente al problema. Porque a veces nos quedamos un poquito en lo inmediato y realmente no es lo inmediato. Un poco, pero bueno, es lo que en su momento hacemos. Repito, práctica reflexiva. Siempre es estar preguntándonos constantemente, que entre ellos se justifiquen, argumenten. La parte crítica siempre hay. O sea, no puede decir creo por creer. O sea, no es un acto de fe. Bueno, hasta cierto punto sí, pero no tanto. Es lo que yo diría. Bien, Raquel, pues creo que toda esta visión es sumamente interesante desde tu perspectiva, precisamente porque hay algo que me causó mucha curiosidad, y yo creo que seguramente también a nuestros oyentes, a quien nos mira también, más interesante precisamente por tu perfil. O sea, porque eres ingeniero en biotecnología, porque eres maestra en ingeniería administrativa, y porque ahora estudias un doctorado en educación, ¿no? Porque precisamente me he topado con muchas personas que llevan una licenciatura en pedagogía en educación, una maestría en educación y un doctorado en educación. O sea, han sido pedagogos prácticamente toda su vida. Y hay quienes tenemos un perfil un poco diferente o más diferente del que puede ser el perfil educativo. Entonces, desde tu perspectiva y desde tu perfil, ¿sí? ¿Cómo ha contribuido esta este caminar eh, de saltar de una ciencia a otra, sí, en lo que ahora estás ejerciendo, que es la docencia y lo que es dar clase en una escuela normal, rural? Bueno, creo que, fíjate que yo me siento con un gran privilegio precisamente por esa diversidad de experiencias. Yo siempre he sido de esta idea de que, por ejemplo, leer te abre el mundo. O sea, yo cuando era niña y comencé a leer, yo fui obligada a leer, fui una víctima de la enseñanza a leer. Es cierto, o sea, mi papá, que en paz descanse, era una persona muy enfática en que quería que sus hijas aprendieran a leer chiquitas. Entonces, a mí mi papá me enseña, bueno, mi mamá me enseña a leer y a los 5 dice mi papá, pues vas a leer tu primer libro. No, pues se le ocurre al hombre, El Señor de los Anillos. Imagínense, una criaturita. Pues, ¿qué creen que tenía que hacer? O sea, desafortunadamente El Señor de los Anillos no es una lectura para un niño. Entonces, mi papá era de la opinión de búscale, ¿no? O sea, entonces no entendías una palabra, ¿qué hacía yo? Iba a mi diccionario
porque me compraron el diccionario académico, este azul, y también venían otros en el papel de baño, creo que era regalo, pétalo, no me acuerdo, que yo lo conservé al día de hoy, creo que todavía lo tengo. Iba y leía, ceño, ¿qué es ceño? Fruncir, ¿qué es fruncir? Y luego era gracioso porque de repente no entendía lo que era la definición y otra vez a buscar, ¿no? Entonces, obviamente fue muy tortuoso, pero fueron tantas cosas diferentes que al final del día fue como un abrir de ojos, porque ya luego leía yo otras cosas de un nivel un poco más bajo o bastante más bajo y ya no había problema. O sea, yo sé que a lo mejor el ejemplo es extraño y bizarro, pero así yo siento que me ha ocurrido con mis experiencias de formación. La ingeniería en biotecnología ahora sí que me enseñó a pensar de manera, yo así lo digo, sistémica, donde las relaciones siempre se están retroalimentando, donde el movimiento entre variables puede causarme diferentes efectos, donde te das cuenta que todo en algún momento puede ser experimentado, que no todo puede ser explicado de primer momento, pero que la curiosidad está ahí y siempre como alimentada, ¿no? Cuando llego a la maestría, digamos que esto viene y se sistematiza mucho más, ¿sí? Se termina de pulir. Empiezo a verlo ya desde una parte un poco más administrativa y humana, porque pues antes era, pues ahora sí que laboratorio, o sea, seres vivos, pero celulitas o animalitos. Bueno, el humano es un animal, pero no es a lo que me refiero aquí. Y ya cuando lo ves en la maestría, pues cambia. Y sobre todo porque vemos cuestión de eficiencia, cómo hacer el método más eficiente, más eficaz, cómo trazar los procesos, cómo, o sea, viene y alimenta. Y obviamente, pues ahora sí que lo que es la maestría en educación me deja que todo esto, ¿sí? Venga y se enlace y le dé una estructura a lo que es la enseñanza. No digo que sea mal el perfil de, como tú dices, estos perfiles como que son de una misma línea en educación, pero creo que todas estas experiencias me contribuyen mucho, o sea, y me han contribuido mucho, así que aprender o haber tocado un instrumento, haber jugado ciertas cosas, haberme aventado a programar, ¿por qué? Porque estamos hablando de que son experiencias que luego le vacías a tus alumnos que a lo mejor no tuvieron esas oportunidades y les cambias la gira, o sea, como que le das ese toque especial, diferente que les llama la atención. Porque al final del día, ¿qué fue lo que voy a decir? Si siempre estás comiendo, así sean camarones, así que son sabrosos, si siempre estás comiendo camarones, te vas a aburrir. Cuando llegas a este punto hay una obsolescencia, ¿sí? Y de tal manera que al final del día, pues ya no te van a prestar atención, no les va a interesar, es lo mismo, siempre estás masticando lo mismo. Pero cuando cambias este giro, vuelves a despertar ese interés. Entonces creo que eso me ha ayudado bastante, incluso a que los chicos no se sienten solo sobre esta guía que típicamente tienen por estas personas que usualmente se concentran solo en un área, que no es malo porque al final del día es una especialización. El especialista está ahí por algo, o sea, en el reino animal, si nosotros lo ponemos, el especialista, ¿sí? Encontró que mediante, o sea, que preservando esas cualidades puede sobrevivir en el medio. Yo en ese sentido soy más una generalista, de tal manera que como el gato, pues yo como ratones, yo como pájaros, y me adapto. Y creo que eso es también lo que le he dado a mis estudiantes, como esta visión para que ellos también se puedan adaptar. O sea, creo que es así como lo padre que ha tenido como estas diversas experiencias que he tenido. Que voy a admitirlo y me permito hacer mi catarsis porque pues usualmente mi psicólogo aquí está. Bueno, no en plan de psicólogo, pero siempre voy y me quejo ahí con él. Le digo, es que francamente, ahora sí que ¿por qué me critican que yo haga esto de cierta manera? Precisamente porque no se tiene esa visión abierta, a veces de esa experimentación, como en su momento les dije. Pero, así que toda esta visión ahí me ha permitido pues experimentar de diversas maneras y aprender también mucho de mis compañeros, porque no lo voy a negar, o sea, son especialistas, pero son expertos en su campo, saben bien, te pueden guiar y con lo que ellos saben más lo que tú tienes de plus, repito, puedes cambiar la jugada. Pero, pues también voy a admitirlo, no tengo el expertise en ciertas áreas como ellos. O sea, y en ese sentido quedo debiendo. O sea, al final del día, pros y contras. Me atrevo a decir. Yo creo que
la educación tiene algo que los que no nos formamos desde la licenciatura en aspectos pedagógicos, hace que terminemos ahí. Algo de la educación nos llama, nos convoca y nosotros acudimos a ese llamado, ¿no? Por eso estamos aquí. Y también algo de la investigación nos ha llamado y nosotros atendimos a ese llamado. Y que desde ahí nuestro expertise en nuestras áreas base, como es una ingeniería o bueno, en mi caso que es la psicología, podemos nosotros aportar a la educación desde los ámbitos investigativos, ¿no? Como decía Raquel, ¿no? Tener toda una gama de herramientas que nuestras profesiones de base nos pueden dar y podemos intercalarlas con la educación y en la investigación, vaya, es enriquecer toda esta profesión, ¿no? Pues bueno, Raquel, para terminar, ¿qué consejo nos darías desde toda tu expertise, como ya lo he mencionado? ¿Qué consejo nos darías y qué consejo le darías a aquellos que nos escuchan que se están adentrando a este mundo de la investigación, de comenzar a hacer sus experimentaciones, los que van a escribir sus primeros papers, los que están pensando si hacer algo, animarse, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, a lo mejor suena muy cliché, ¿sí? Pero tiene que ser algo que te guste. O sea, hay veces en que se puede entrar a la investigación de manera un poquito obligada, ¿no? Pero no es lo óptimo, o sea, no es lo óptimo. Tiene que ser algo que te atraiga. Y yo creo que al final del día, pues tú lo mencionas, Arem, y en ese sentido me voy a atrever a decir una respuesta. Creo que terminamos en la educación porque al final somos personas observadoras, que intentamos explicarnos cosas y que intentamos cambiar cosas. Y dices, pues cambio desde el origen. O sea, si yo estoy insatisfecha con una realidad, pues tengo que cambiarla. Y yo siempre he creído que el trabajo que hacemos en la normal es una contribución al cambio de la realidad. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Vivimos cosas y al final del día no lo dices, pero dices, esto está pasando por tal razón. Creo que eso es como lo que tienes que mantener y es tu premisa, es tu supuesto, es tu hipótesis y es la base para lo que quieras investigar. La mayoría de las veces, ¿sí? Estamos no en lo correcto, pero vamos ahora sí que bien encaminados, o sea, porque al final del día lo que tú estás presuponiendo no es de la nada, está fundamentado por experiencias, está fundamentado hasta cierto punto por resultados y en ese sentido yo creo que ahí es donde vale la pena aventarte. No que esté mal en algún momento la parte descriptiva, se hace mucha investigación descriptiva y es súper valiosa porque nos permite identificar múltiples casos que están viviendo, ahora sí que un escenario similar al nuestro, ¿ok? Pero creo que también aquí profundizando, ¿sabes? Entonces yo creo que sí podemos iniciar con la investigación descriptiva, como dices, la idea es iniciar, pero no quedarnos en eso, o sea, sino ir ahora sí que evolucionando. En el sentido, pues, por ejemplo, ya ir a una cuestión explicativa y si es posible generar nuevo conocimiento, que creo que es la máxima aspiración que se tiene como investigador, o sea, aportar realmente algo nuevo, casi inédito al campo, lo que es muy difícil, no puedo decir yo siquiera que lo he logrado, realmente no lo he logrado, ¿sí? Pero pues ahora sí que es como la meta, ¿no? O sea, no te pones una meta fácil, ahora sí que ese es otro consejo, no te pongas la meta fácil como investigador, porque lo consigues y bye. Yo les digo a los chicos, de repente a veces esto es como buscar al novio o a la novia, ¿sí? No vas con el primero que te dice que sí. Al final del día debe de haber un esfuerzo, porque ese esfuerzo es lo que te termina de enamorar, ¿no? Y te aferra, bueno, aferras en el buen sentido y continúas. Y por eso es que muchos, y ustedes lo habrán visto, se quedan en una misma línea de conocimiento, porque se enamoraron con ese tema, se enamoraron con esa temática. Yo voy a ser muy franca, yo soy como los mujeriegos, yo con muchos, en el sentido de, me van a ver que he trabajado diversas líneas, pero porque de alguna manera siempre he visto como la conexión entre ellas. Es que regreso a la parte sistémica.
Sí. O sea, yo digo, la parte de tecnologías educativas, pero vemos que hay una cuestión emocional detrás. Vemos la parte emocional detrás, pero también hay una cuestión de hábitos y de práctica docente. O sea, al final del día todo está conectado y eso es lo padre. Entonces, nunca me van a ver a mí al menos tan casada en una línea que digas, solo trabaja matemáticas. No, pero lo que sí van a encontrar es que el tema está vinculado. O sea, está vinculado con las cosas que he trabajado de alguna manera u otra. En ese sentido, por ejemplo, yo estoy bien orgullosa de mi tesis, la presumo porque francamente yo estoy enamorada también de mi tesis. Y en ese sentido es una tesis donde he sabido involucrar de todo. Tecnología, tengo ahí cuestiones con inteligencia artificial muy padres que en su momento espero poder publicar. Tengo cuestiones precisamente de educación socioemocional, del enfoque humanista, de la nueva escuela mexicana, de la práctica reflexiva, ahora sí que de todo, educación liberadora. Como les digo, yo terminé amando Freire con mi tesis. Pero bueno, entonces yo, ¿qué es lo que diría? Diría, tiene que ser algo que te guste. No tiene que ser algo que digas, ¿qué me invento? La respuesta ya la tienes ahí, de alguna manera. Ya tienes la línea, ya tienes la hipótesis, ya tienes el supuesto. Puedes iniciar con la parte descriptiva. Describir, realmente describir, entalla mucho. O sea, pero te da un buen dominio para que empieces a saber cómo diseñar instrumentos, aplicarlos, tener precauciones, y todavía te permite incluso irte un poquito atrás por si no lograste describir lo que tenías que describir. ¿Sí? Y no es tan costosa en muchos sentidos como ya cuando llegamos a un nivel más profundo donde intentamos explicar las causas o por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo o las consecuencias de esto. Pero siempre ir avanzando hacia más allá, que no sea fácil la investigación. Y sobre todo, me atrevo a decir que de alguna manera sí sea relevante, porque hay investigaciones, por ejemplo, yo como los Chupa Chups cuando estábamos en sexto grado y tenían ahí los comerciales, ¿cuántas tienes que darle para llegar al centro? Pero ¿es muy relevante? Pues no. Y sí se tiene que buscar que sea relevante, sobre todo porque si le vas a entrar en serio, pues lo que quieres es un impacto. O sea, no debería al menos la investigación de verse como un requisito para avanzar en el trabajo. Desafortunadamente, así es como muchas veces se termina viendo, desafortunadamente. Pero tiene que ser algo que realmente impacte, que impacte y que tú te sientas orgulloso de ello. Es lo que yo diría, te repito, muy cliché, así que si buscamos frases porque muy probablemente encontremos algo del estilo, pero pues es cliché por una razón y ahora sí que yo me sumo al cliché. Y ya. Pues realmente, muchas gracias, maestra Raquel. Vamos a seguir leyendo su trabajo para ver qué todas estas áreas, ¿no?, que son siempre interesantes de recuperar y de analizar, de reflexionar. Y precisamente estos, no sé si decirlo niveles, pero sí estos diferentes metodologías y métodos de investigación, ¿no?, que obviamente unos más sencillos, unos más complejos, dependiendo del impacto y la profundidad de esta. Entonces, pues muchas gracias. Le agradecemos sumamente tu tiempo, tu dedicación a la investigación educativa, toda esta información y estos nuevos conocimientos que nos has proporcionado. Y bueno, dejamos la referencia del capítulo del libro, del cual hablaremos en la caja de comentarios. Muchas gracias. Gracias, nos vemos la próxima vez. Raquel, ¿algunas últimas palabras? No, pues muchísimas gracias a ustedes. Creo que es muy bonito tener este tipo de espacios para platicar sobre las cosas. Yo en su momento este artículo lo presenté en Relé, sí, también virtualmente. En ese momento, repito, estábamos en trabajo en línea, pues darme desplazando y cumplir todavía con mis obligaciones docentes, pues no era fácil para estar ahí en la cuestión presencial. Pero, como les dije, de repente, ay, es bien desesperante que puedes decir muy poquito en lo escrito y todavía más poquito ya en las presentaciones, porque pues igual hay que darle chance a las demás personas que ahora que presenten su trabajo. Entonces es agradable poderse explayar, ahora sí que, sientes como que descansa tu alma, dices, ya salió. Bueno, es que esto es un poquito a veces como el mito de Atenea y Zeus, ¿no? Te duele la cabeza, sientes como esta presión y que tiene que salir.
y pues este se convierte en un espacio muy rico para eso. O sea, creo que en ese sentido la labor que hacen es magnífica, ahora sí que seguir apoyándolos en lo que se pueda, si me llegan a invitar en algún otro momento en el futuro, pues con todo el placer. Y bueno, pues a estarlos escuchando, muchachos, nuevamente agradezco y pues aquí su servidora para lo que se pueda dar en el futuro. Perfecto. Pues bueno, gracias y pues por hoy terminamos esta agradable entrevista. Nos vemos en el próximo episodio.